Hola hermanos, el día de hoy, 22 de enero del 2021, es viernes de la segunda semana del tiempo ordinario. No hay memoria obligatoria el día de hoy, pero para los salesianos hoy es un día importante. Yo recuerdo la beatificación de Laura Vicuña porque precisamente en ese año yo estaba en el prenoviciado salesiano y el año del centenario de Don Bosco en 1988, o sea que lo tengo muy presente porque nos hicieron lógicamente conocer la figura de esta jovencita beata que es de origen chileno. Ella nace en 1891 en Santiago. Su familia, don José Domingo Vicuña, su familia está vinculada en ese momento a una crisis política que desemboca en una guerra civil. A ellos los van a perseguir. Él muere en 1894 y su mamá, doña Mercedes Pino, que era considerada, vamos, de una clase mucho más baja que ellos, que los Vicuña. Entonces, de hecho, había sido muy despreciada ya en vida de don José Domingo, pues le toca huir, porque de todas maneras el apellido de su hija y de su segunda hija, porque ella había nacido Julia Amanda, la hermanita menor de Laura. Cruzan la frontera, se van a vivir a Argentina, se radican realmente primero en varios lugares, estuvieron, pero luego se quedan definitivamente en Junín de los Andes y ahí ocurrirá el desastre, ¿no? Porque es que resulta ser que la mamá trabaja como empleada doméstica en algunos lugares y luego hay un señor que se llama Manuel Mora que la va a pretender, que la obliga a ser su concubina para poder garantizar la educación de las dos hijitas. Ella las hace estudiar en el colegio de las hermanas de las hijas de María Auxiliadora. Y bueno, es una historia muy, pero muy dolorosa porque Laura, escuchando a las hermanas que explican la palabra de Dios, que explican la ley de Dios, ella hace su primera comunión en 1901, entonces se da cuenta de que para salvar el alma de su mamá, que está viviendo en ese pecado tan grave, siendo la concubina de este señor, entonces ella ofrece su vida para lograr la salvación de su mamá y cae muy enferma durante 2 años. Es un sufrimiento atroz realmente el que sufre, y luego le dice a la mamá, le cuenta que ella está haciendo todo esto por salvar su alma y le pide que por favor piense en la salvación de su alma antes que en cualquier otra cosa. La mamá se lo promete. Parece ser que este señor también, el tal Manuel Mora, había intentado abusar de Laura en un par de ocasiones. Entonces realmente es como que se repite un tanto la historia de Santa María Goretti, ¿no? pero en otra línea, porque ella no va a morir producto de los abusos o de los intentos de abuso, como en el caso de Santa María Goretti, pero igual pues es una historia bastante similar. Ella muere un 22 de enero de 1904, o sea, piénsenlo, 13 años es lo que tenía, realmente era una muchachita. Y luego el proceso va a ser un poco difícil, ¿no? Porque, vamos, la Congregación para los Ritos, en ese momento lo que hoy en día es la Congregación de la Causa de los Santos, consideraba, hombre, una muchachita, pero recuerden que en 1958 es canonizado Santo Domingo Savio y luego Santa María Goretti. Entonces por eso como que se va generando este ambiente en el que sí se ve que hay niños, hay jóvenes. Hoy en día nosotros tenemos al beato Carlo Acuñez, ¿no? Pero bueno, Acutis, perdón, pero evidentemente eso era muy difícil en este momento y para ver las virtudes efectivamente que se vivían de manera extraordinaria. Como ya les digo, fue canonizada, beatificada. Yo todavía no entiendo por qué no ha sido canonizada, porque sé que hay muchísima gente devota de Laura Vicuña. Pero en fin, bueno, en todo caso, fue beatificada por San Juan Pablo II en 1988, fue la cereza del pastel del centenario de Don Bosco, porque sin duda, claro, el proyecto salesiano, la educación salesiana, pues da santidad, pues si hay tantos Seferino Namuncurá. Bueno, vamos, aquí me puedo pasar un buen rato porque gracias al Señor ha producido muchos santos la congregación salesiana o el carisma salesiano. Vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos. Hebreos, capítulo 8, versículos del 6 al 13. Hermanos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda, pero de hecho Dios la encuentra imperfecta cuando, reprendiendo a los israelitas, les dice: se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera, y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Volvemos, ¿no? El tema, la intención del autor de la carta a los Hebreos es subrayar el sacerdocio de Cristo. Les decía que es muy probable que la comunidad destinataria de la carta habían varios que eran levitas, que eran pues de origen sacerdotal, y por eso hay que subrayarles a ellos, frustrados por la caída de Jerusalén, que hay un sacerdocio nuevo, hay una nueva alianza sellada en Cristo. Entonces aparece el tema de la alianza, aparece el tema del sacerdocio supremo, porque en Cristo se realiza una nueva alianza. Y existe, el tercer elemento, este hecho de que la carta a los Hebreos tiene tantas citas del Antiguo Testamento. Este tiene una cita larga del capítulo 31 de Jeremías, que nos habla precisamente de, una vez más, sí, la alianza, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, pero tengo que hacer algo nuevo, algo que nunca ha sido oído ni en Judá, no ha sido escuchado en Israel. O sea, algo nuevo está ocurriendo, porque esta la voy a hacer con la casa de Israel, esta nueva alianza. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su corazón, de esta manera tal que ya nadie tendrá que instruir a su hermano. O sea, esa es imagen de el cumplimiento de la ley casi por naturaleza, la vivencia del seguimiento del Señor casi porque nos viene en la sangre, digámoslo así. Y entonces esa alianza es sellada con la sangre de Cristo, que es sumo sacerdote que posibilita esta realidad. Este sumo sacerdote pues va a asociar así a otros para que sean también propagadores de su misericordia. Uno de los textos más lindos del capítulo 3, pues, del Evangelio de Marcos, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Marcos es el primer evangelio ya de todos, es el primer evangelio escrito, la primera lista de los apóstoles, y llama la atención varias cosas. Empecemos con la introducción. Llamó a los que él quiso. Es una decisión libre de Dios llamarlo a usted o llamarme a mí. Esa es decisión libre de Dios. A los que él quiso. ¿Pero de dónde los llama? Subió al monte. O sea, le volvemos al tema de la alianza. El monte en la mentalidad judía es el Sinaí, ¿no? O sea, hace siempre referencia al Sinaí. Entonces, por lo tanto, el subir al monte es encontrarse con Dios, es encontrarse con su Padre, y del encuentro con su Padre nace la elección de los 12. Llamó a los que él quiso. ¿Para qué los llamó? Fíjense, para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Son 3 elementos. Primero, estar con él. Ese es nuestro gran error, ¿no? Piensen, o sea, hay algunos que somos predicadores y aquí estamos en las redes sociales y hablamos de él y a veces con una, ¿cómo les diría? Con una cierta prepotencia, con una actitud soberbia. Ustedes escuchan a algunos predicadores sazos, oigan que hay que ver lo que dicen y todo lo que saben, esos son unos genios. Pero habrá que preguntarles, ¿y usted estuvo padre, estuvo hermana, religiosa, laico, catequista, quien quiera que sea? Aquí entramos todos, usted bautizado, usted bautizada. ¿Estuvo primero con él? O sea, si nuestra predicación no nace del estar con él, de nada sirve que pretendamos enfrentar el mal, que pretendamos enfrentar a los demonios. Eso no es posible. Hay que estar con él. O sea, el llamado del Señor es para que estemos con él. Ayer teníamos retiro virtual, evidentemente, con el señor cardenal, con mi arzobispo, y él nos hacía mención de una charla de la que él compartió con un escritor buenísimo que se llama Medeo Cencini, que él habla de eso, ¿no? Hay gente que dice oraciones, pero no ora. Y así estamos, ¿no? Estamos repitiendo muchas veces oraciones, por muy lindas que sean, pero si no estamos con él, o sea, si no nos dejamos ver por el Señor, si no estamos en su presencia y caminamos en su presencia, de nada sirve. Luego los nombres.
Fíjense, es la primera lista y es la única lista, al menos que yo ahora me acuerde, y disculpen que no lo fui a investigar porque se me vino ahorita a la cabeza, pero estoy casi seguro, en la que no se vincula inmediatamente a Andrés a Simón. Llamó a Simón, al que llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, pero siempre vinculan a los dos hermanos. Marcos no lo hace. Van a decir, padre, ¿y eso qué tiene? No, nada, solamente se los hago ver porque a mí me llama la atención, ¿no? O sea, que no lo haga, sino que lo haga aparecer ya en el cuarto, digamos, o sea, por encima de Andrés, que ha sido el promotor vocacional de Pedro, pone a Santiago y a Juan. Bueno, pues tal vez porque la lista empezó con los malitos de la clase, ¿verdad? Con los más terribles, con los hijos del trueno y con la piedrita, o sea, con la turunquita, que era un poquito, así le decimos en mi pueblo, a las piedras duras y gruesas, turuncas, y así. A veces se le llama también así a los jugadores de fútbol, pero eso es otra historia. Entonces digo, es que es duro, no hay manera. Es que los tres, y son los preferidos de Jesús, no, es que eran había que tenerles en marcación estricta, como se diría en el fútbol, porque realmente eran duros. Pedro, ay Dios mío, primario, y aquellos dos, los hijos del trueno, por algo les puso hijos del trueno, porque tronaban. Bueno, de repente el Señor, evidentemente, vamos, no entraría muy bien como encargado de contrataciones en ninguna empresa, porque vamos a los que contrató, por favor, un publicano, un par de truenitos, un Pedro que hasta lo va a negar, un Iscariote, un Judas, los demás que se van a desaparecer a la hora de las verdades. O sea, vamos, Señor, yo ponerte de encargado de contrataciones, encargado de recursos humanos en mi empresa, no te pongo. Veámonos en el espejo, porque también a nosotros nos ha llamado. Y la clave de su llamado, insisto, es para estar con Él. Les invito a hacer oración. Jesús, esta es hoy mi oración. Gracias por mi comunidad de fe. Aunque no sea perfecta, estoy recibiendo tanto de ella. Tengo tanto que agradecerle. En ella te estoy descubriendo, en ella estoy aprendiendo a amarte y a seguirte. Desde ella escucho tu buena noticia, desde ella recibo el pan necesario para el camino. Cuando me canso, me deja su palabra de ánimo. Cuando me caigo, me entrega tu perdón. Cuando me siento débil, ella me fortalece. Cuando me duermo, ella me despierta. Que seamos un rincón cálido, un lugar donde nos queramos y respetemos, un espacio donde vivamos como hermanos, donde unidos nos esforcemos por tu reino. Y te ruego algo más, con la fuerza de que soy capaz, que mi comunidad no luche por sí y por su causa, se empeñe más bien en ti y en tu causa, que no destaquemos por hacer muchas cosas, por ser muchos e importantes, que nos conozcan, Señor, por vibrar y soñar con lo que tú vibraste y soñaste. Jesús, te doy gracias y te pido por mi comunidad. Ella es el camino, tú, la meta y el horizonte. Amén. Qué lindo, si en lugar de decir comunidad decimos mi parroquia, mi grupo, mi diócesis, mi movimiento. Claro, es legítimo, ¿no? Las pequeñas comunidades, comunidades eclesiales de base, grupos de oración, comunidades del camino neocatecumenal, o sea, todos los grupos. Que realmente sean esto un espacio donde encuentro a Jesús, donde conozco a Jesús, vivo según su causa y hago a los otros conocerle. Que Dios les bendiga, pues. Feliz viernes para todos. Feliz fin de semana para todos.